El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando esta Santa Eucaristía, comenzando un nuevo mes, y este mes de octubre se abre con celebraciones muy hermosas de santos que nos son muy queridos. Santa Teresita del Niño Jesús, el día primero. Luego, los santos ángeles de la guarda, San Francisco de Asís, que es tan querido para toda la Iglesia y tiene que ser muy querido especialmente para la familia espiritual de Hiplicea, porque es el padre espiritual del Padre Pío, querido Padre Pío, que ha sido también una de las celebraciones del mes que ha concluido. Cada mes tiene su belleza y los santos que la adornan. El mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, que culmina con la fiesta de San Jerónimo, aquel gran padre, doctor de la Iglesia, estudioso de la palabra de Dios y difusor de la misma. Ese mes en el cual también se celebra litúrgicamente la Natividad de Nuestra Señora y se conmemora la Santa Cruz, se conmemora a la Virgen al pie de la cruz, Nuestra Señora de los Dolores, y bueno, y también el día de la celebración
del Padre Pío. Y decíamos San Francisco de Asís, que estamos viviendo un gran jubileo de 4 años, donde vamos celebrando los 800 años de los grandes acontecimientos, los últimos de su vida. Algunos ya los hemos celebrado y otros los vamos a ir celebrando en estos días, meses y años que quedan hasta el 2026, si Cristo no vuelve antes, ¿no? Así que bueno, entonces el 2026 será la culminación de este gran jubileo franciscano, que se abrió en el 2023 al cumplirse los 800 años de la regla que el mismo Papa aprueba en aquel momento con una bula. Por eso es un gran acontecimiento para la familia franciscana y para todos los devotos de San Francisco. Y a partir de allí entonces la importancia de esta regla, luego la celebración de la Navidad en Grecho, un pequeño pueblito donde San Francisco, que era diácono, celebró con un especial regocijo esa que fue una de sus últimas Navidades y donde incluso tuvo una de las varias ocasiones donde contempló a Jesús como niño pequeño en el pesebre, porque él había hecho disponer allí el heno, todo lo necesario, los animales, el buey, la vaca y todo lo demás. Por eso es considerado también San Francisco patrono de los pesebres vivientes, aunque no era tal cual como quizá lo hacemos en la actualidad, pero ese realismo que él quería mostrar en la adoración de los misterios de nuestra salvación. Entonces, la Navidad de Grecho. En el mes de septiembre se han cumplido también los 800 años de su estigmatización, el mismo mes donde recibió las llagas, las santas llagas, el Padre Pío. Y queda todavía celebrar el Cántico de las Criaturas el próximo año, ese cántico tan hermoso que celebra la obra de Dios en la creación, y finalmente lo que se llama su Pascua, su tránsito, su muerte en aquel año 1226, cuando Él entrega su espíritu al Señor. Y ya que estamos hablando de jubileos, también recordar que estamos viviendo el jubileo de Santo Tomás de Aquino, el gran santo, aquel santo sabio y estudioso, tan importante para la vida de la Iglesia y la recta doctrina, que en el Gran Concilio de Trento se puso su obra magna, la Suma Teológica, junto con la Sagrada Escritura, no porque tenga el mismo valor, sino porque la doctrina de este santo, así como de los grandes doctores de la Iglesia, es un eco de la palabra de Dios. Pero este santo, del cual se ha dicho con toda razón que es el más santo entre los sabios y el más sabio entre los santos, Santo Tomás de Aquino, se han cumplido 800 años de su nacimiento, 750 años de su muerte y se cumplen 700 años de su canonización. Entonces también es este jubileo hasta enero del año próximo. Así que bueno, tenemos muchas celebraciones que la Iglesia no es que quiera distraernos, sino que al contrario, como abrir nuevas fuentes de gracia para que nos regocijemos en la obra del Señor y también recibamos abundancia de bendiciones. Recordemos que este año que estamos transcurriendo también es el año de la oración, preparando el jubileo ordinario del 2025. Entonces, cada 25 años se celebra un jubileo de la redención. Entonces, estos años, estos meses y particularmente este mes. Este mes de octubre también es designado por la Iglesia, su piedad y su actividad pastoral, como el mes de las misiones. En el siglo XX, el Papa Pío XI así lo dispone. Y no por casualidad, él tuvo como una inspiración en una asamblea que se celebraba en Roma en aquella época, pero además de eso, octubre es el mes del descubrimiento de América, en esta época en la cual quieren volver a imponer la leyenda negra contra la acción evangelizadora de España en nuestro continente americano. Justamente nosotros al revés tenemos que afianzar nuestra identidad cristiana, católica, agradeciéndole al Señor lo que Él ha hecho a través de sus instrumentos, que como seres humanos habrán tenido sus defectos y, como se suele decir, luces y sombras en estas grandes actividades, pero Dios, que es quien obra, fue preparando durante 500 años o más allí en la península ibérica, España y también Portugal, pero particularmente España,
con grandes gobernantes y santos. Pensemos en Isabel la Católica, a quien ojalá tengamos pronto la alegría de verla canonizada, una mujer verdaderamente piadosa y santa, y que justamente impulsó aquel espíritu aventurero y también creyente de Cristóbal Colón, que no por casualidad, porque no existen las casualidades, sino los acontecimientos providenciales, él llegó en el año 1492 a esta tierra americana el día de la Virgen del Pilar, la primera aparición mariana de toda la historia, la única de Nuestra Señora antes de ser llevada al cielo en cuerpo y alma, mientras Santiago el apóstol evangelizaba aquellas lejanas regiones donde tenía poco fruto, y entonces allí la Madre de Dios lo viene a consolar y a alentar, y el 12 de octubre se celebra a Nuestra Señora del Pilar. Entonces es la fecha en la cual Colón llega acá. Y nuevamente no nos tenemos que dejar distraer por otras cosas que incluso pueden ser verdaderas, pero no son tan significativas. Dicen, no, pero Colón no fue el primero, vinieron antes los vikingos y demás. Sí, es verdad, se encuentran vestigios materiales de personas que llegaron quizá antes materialmente, pero no fundaron civilización, no trajeron evangelio. En cambio, Colón, incluso también con sus defectos, era un hombre de fe, y por eso entonces a las 3 naves de su primer viaje, a la nave capitana, le pone ¿qué nombre? Santa María. Y por eso en las velas, en el velamen, hace poner la cruz de los cruzados. Es más, incluso se duda que Cristóforo fuese el nombre original de él, de su bautismo, sino que parece más bien que él lo tomó como significativo de la misión a la cual él se sentía enviado. ¿Por qué? Porque Cristóbal es Christoferens, aquel que lleva a Cristo. Entonces, él tenía esa convicción de que Dios lo enviaba a una gran misión. Entonces, bueno, por eso también el mes de octubre es el mes de las misiones, donde debemos admirar la obra de los grandes misioneros y también nosotros sentirnos misioneros, porque como decía el Papa San Pablo VI, si no soy cada día más misionero, seré cada vez menos cristiano. Jesús nos dice en el Evangelio que la luz de la fe no es para guardarla debajo de un cajón, sino para ponerla en lo alto, para que ilumine a los hombres, para que los hombres, viendo nuestras buenas acciones, por eso nuestras acciones tienen que ser buenas, den gloria al Padre del cielo. Entonces, todo bautizado tiene el compromiso de ser misionero, es decir, de anunciar a Jesús. Es también el mes de octubre el mes del Santo Rosario, por 2 motivos, porque mañana, 7 de octubre, se va a celebrar esta hermosísima advocación de Nuestra Señora, que tiene muchos momentos en la historia donde se ha manifestado. Entonces pensemos, por ejemplo, especialmente en el año 1571, en la gran batalla de Lepanto, donde prodigiosamente la cristiandad fue protegida del peligro musulmán. ¿Y cómo se logró? Porque el Papa San Pío V, que era dominico religioso de la Orden de Santo Domingo, puso toda la iglesia en oración y envió también a los combatientes cristianos, confiando en la acción de la providencia, a la lucha. Y entonces, en desigualdad de condición, siendo inferior la flota cristiana, sin embargo, pudo obtener la victoria también por la oración, y el Papa, en aquella época que no había celulares ni redes, conoció prodigiosamente en el momento de la victoria que la flota cristiana había ganado. Entonces interrumpe la actividad en la cual estaba e invita a todos a alabar a Dios y a dar gracias a Nuestra Señora, y se establece esta memoria de nuestra Madre como Nuestra Señora de las Victorias, 7 de octubre, y luego se va a cambiar como Nuestra Señora del Rosario por ese y otros motivos. Pero sería largo, interminable, recordar todos aquellos momentos que desde la predicación de Santo Domingo de Guzmán, que recibe esta misión, el Santo Rosario ha sido causa de protección y de bendición para personas, familias, comunidades, naciones enteras. Y también es el mes aniversario de la 6ª aparición de nuestra Madre
a los 3 pastorcitos de Fátima. No la última, porque luego va a seguir ella visitando a cada uno de ellos, particularmente a Lucía, que vivió tanto tiempo, pero aquellas 6 apariciones, por decir así, públicas, porque se fueron haciendo cada vez más multitudinarias, y la del 13 de octubre, que tiene aquel hermoso signo del sol que danza y que muestra ante miles de personas que fueron testigos de ese milagro la presencia de la Virgen Santísima. Entonces, por eso, mes de octubre, mes de las misiones, mes del Santo Rosario también. Y bueno, hay otras celebraciones, siempre en los meses, como decimos, hay santos que la Iglesia nos invita a honrar. Pensemos en este mes de octubre, San Lucas, evangelista, tercer evangelio, tan hermoso, cada uno con sus características, también 2 apóstoles, 28, los santos Simón y Judas, y otros santos que no los mencionamos para no alargar tanto, pero siempre es importante tener en cuenta el santoral, porque justamente los santos, nos dice el profeta Daniel, son como las estrellas que lucen por toda la eternidad, aquellos que enseñaron a las naciones la justicia, a veces con su palabra y sobre todo con su vida. Entonces tenemos que tener una gran devoción a los santos. ¿Por qué motivo? Por un lado, porque es uno de los dogmas de nuestra fe, la comunión de los santos. ¿Qué significa la comunión de los santos? Por un lado, las riquezas espirituales que compartimos con ellos, la obra de la gracia, que es la vida divina, pero también porque tenemos esa compañía de ellos, que como nos dice la carta a los hebreos, como una multitud luminosa, nos acompaña en el combate de la fe. Entonces, ellos son nuestros amigos y también nuestros patronos, patrocinadores, protectores. Por eso, a través de ellos recibimos las gracias y las bendiciones de Dios. No hace falta que recordemos la doctrina católica de que no son los santos propiamente, ni siquiera la Virgen, quienes obran los milagros, sino intercesores. Y esto no se opone a lo que dice la palabra de Dios de que Cristo es el único mediador. ¿Por qué? Porque justamente Él, por su naturaleza divina, es la fuente de toda bendición y de toda gracia, pero Él generosamente quiere asociar a su obra a otras criaturas, a los ángeles, a los hombres y mujeres, y muy especialmente a su Madre Santísima. Por eso, si Cristo es corredentor, mediador nuestro ante el Padre, también a la Virgen María, esperamos que pronto sea un dogma proclamado en nuestra Iglesia, la reconocemos como Madre de la Divina Gracia, medianera de todas las gracias y corredentora, es decir, ella humildemente, con su fidelidad y con su sí, es instrumento vivo de Dios. Y por eso entonces Dios Padre mismo quiere que sus santos y ángeles, y particularmente la madre de su Hijo, sean honrados, reconocidos. Entonces, por eso, siempre toda honra a los santos y a los ángeles va a la Trinidad misma, como dice el prefacio de los ángeles, hablando de la luminosidad de estos seres celestiales. Por grande que sea su esplendor, tú demuestras cuán inmenso eres y que has de ser honrado por encima de cualquier criatura. Entonces tenemos que tener esta capacidad de admiración de la obra de Dios en la naturaleza y en la gracia. Por eso cuando profesamos la fe, decimos en el credo largo, niceno-constantinopolitano, que Dios es creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Dios es el que es. Y todos nosotros, puras criaturas, no tenemos vida por nosotros mismos, sino lo que recibimos de Dios. Por eso, cuando rectamente se alaba a una criatura, se la honra porque Dios así lo dispone, esa honra repercute sobre Dios mismo. Si fuese contra el querer de Dios, por supuesto, ahí sería idolatría, pero cuando se cumple la voluntad de Dios, por eso Jesús dice en el Evangelio que si alguno me sigue y cumple mi palabra, mi Padre lo honrará. Es una cosa asombrosa, ¿no? Que Dios mismo quiera honrar a su criatura. Entonces tenemos nosotros que honrar a Dios en la obra de la creación.
Y esto nos muestra también la palabra de Dios, particularmente la de este domingo, porque si bien se centra sobre todo en esta maravilla que es el ser humano, que somos nosotros mismos como obra de Dios, pero debemos también contextualizar en la creación, aquella creación de la cual se nos narra en el libro del Génesis, y bien al inicio, cuando se va describiendo esa obra creadora de Dios, cuando se habla de los astros, del sol y de la luna, se dice que fueron puestos por Dios para marcar las solemnidades, los días y los años. O sea que la misma creación tiene un sentido cultual, y si no manifestase la gloria de Dios, no tendría absolutamente ningún sentido la creación. Eso que algunos le llaman la naturaleza, podemos usar la palabra naturaleza, pero no si la queremos desvincular de Dios. Entonces, no es el naturalismo autónomo, como si fuese la evolución lo que produce las cosas, o el hombre el que se hace a sí mismo, no, sino que todos somos obra de las manos de Dios. Y por eso hay orden, belleza, sabiduría, luz, que nosotros tenemos que reconocer y honrar. Entonces fíjense que ya en la primera creación, con Adán, los astros luminosos están precisamente para marcar las solemnidades, los días y los años, el ritmo de la existencia humana. Por eso, tanto en la antigua alianza como en la nueva alianza, hay días santos. En la antigua alianza, el sábado, pero eso ya pasó. Para nosotros, en Cristo, el nuevo Adán, la nueva creación, es el domingo. Sábado a la tarde, litúrgicamente, por supuesto también es domingo para las celebraciones, pero el día propiamente es el nuevo día, el día que hizo el Señor, porque hay un nuevo principio de la creación que es el nuevo Adán. San Pablo lo que dice a los romanos. Entonces, es este tiempo que tiene su orden, y por eso la liturgia no es solamente la Santa Misa. Ciertamente la misa, la Eucaristía, es el centro de la vida cristiana, y San Juan Pablo II nos recordaba justamente que Eclesia de Eucaristía, la Iglesia vive de la Eucaristía. La presencia de Cristo en el santo sacramento del altar es el principio de vida y al mismo tiempo el término de toda actividad de cada cristiano y de la vida de la Iglesia. Pero así como el corazón es el centro del organismo humano y sin embargo no existe solo, sino que es un organismo y hay varios órganos y miembros, así también el domingo, la celebración de la Santa Misa, es lo más importante, pero no es lo único. Entonces en la liturgia está, por ejemplo, este orden que es el año cristiano, el año litúrgico. También tienen importancia estos momentos y estos días en la liturgia, tanto si son propiamente de la liturgia misma, como de la vida espiritual, de la devoción, de la piedad y de la pastoral. Estos días que decimos, los 12 meses del año, no siempre tienen alguna orientación definida, algunos sí. Por ejemplo, junio, que es el mes del Sagrado Corazón. Y fíjense cómo el maligno entiende a veces mejor que nosotros la importancia de dedicar y orientar nuestro tiempo, nuestra vida al Señor, porque también quiere establecer sus ritos, también quiere hacer una falsa liturgia y también quiere dedicar momentos y tiempos a lo malo. Por eso, en esta actual ideología de género y cosas semejantes, aberraciones semejantes, ¿a qué se dedica el mes de junio? Es el mes del orgullo gay, dicen. Entonces es el falso amor contra el verdadero amor manifestado en el corazón de Cristo. Entonces el falso amor distorsionado, que en definitiva no es otra cosa que egoísmo. Entonces la liturgia, el tiempo, tiene por sentido incrustar, diría Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, justamente dice, el fruto de la oración personal y también litúrgica es incrustar cada día y cada hora en la eternidad de Dios. Entonces el ciclo natural e incluso el ciclo litúrgico es un reflejo y un anticipo de la plenitud de vida y del tiempo de Dios, que en realidad ya no es tiempo, es eternidad. La duración de Dios
se refleja en nuestra existencia y tiene un modo de vivirse durante la temporalidad de este destierro hasta que Cristo vuelva, y tendrá un modo distinto cuando lleguemos a la plenitud en la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, como dice esta gran santa, el fruto de la oración es incrustar cada día y cada hora en la eternidad de Dios. Por eso, por ejemplo, el día domingo, que decimos que es el día del Señor, es el día del Señor. A veces da la impresión que algunos cristianos toman la Santa Misa como un punto más de su agenda, de su horario. Entonces, listo, ya está, Marco, fui a misa y ya cumplí. No, no es solamente la Santa Misa el domingo, es el día del Señor. Todo el día domingo tiene que ser santificado. Incluso si en algún momento no puedo ir a la misa, no puedo, no por culpa y decisión propia, sino porque no puedo, lo mismo debo y puedo santificar el domingo como día del Señor. Entonces, ese día particularmente le pertenece al Señor. Obviamente que toda nuestra vida, obviamente que todos los días de nuestra semana, pero Él ha querido reservarse, el Señor, el día domingo. ¿Para qué? Para que nosotros participemos de su descanso y también de los bienes espirituales. Fíjense lo que dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que siempre el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo oficial, tiene que ser un punto de referencia para nuestra fe y nuestra vida espiritual. Entonces el compendio dice, pregunta 453, ¿cómo se santifica el domingo? Los cristianos santifican el domingo y las demás fiestas de precepto participando en la Eucaristía del Señor y absteniéndose de las actividades que les impidan rendir culto a Dios o perturben la alegría propia del día del Señor o el descanso necesario del alma y del cuerpo. Entonces no solamente habla de la celebración eucarística, sino también del descanso, de la alegría, del regocijo, y dice evitar aquellas actividades que impidan esto. Continúa, se permiten las actividades relacionadas con las necesidades familiares o los servicios de gran utilidad social, siempre que no introduzcan hábitos perjudiciales a la santificación del domingo, a la vida de familia y a la salud. 3 cosas: santificación del domingo, vida de familia, temática principal de este domingo, y la salud. Entonces, a veces, algunas actividades requieren que algunos hermanos tengan que trabajar. Entonces, por ejemplo, atender una estación de servicio, actividades en cierto modo necesarias para que otros puedan quizá cumplir otras actividades, pero en realidad el deseo de todos debería ser poder dedicar ese día al Señor en primer lugar, a la familia, a los amigos, al descanso y a la propia salud. Eso significa verdaderamente santificar el domingo. Entonces, si solo considerásemos el mero cumplimiento del precepto de la misa, sería insuficiente y un modo no correcto de entender la santificación del domingo. La pregunta siguiente dice, y fíjense qué importante que es con la misión y el apostolado, ¿por qué es importante reconocer civilmente el domingo como día festivo? Dirán, bueno, pero si ya se reconoce, el día domingo habitualmente es un día no laborable. Pero cada tanto se trata de hacer, incluso en la actualidad, el domingo como un día más. Justamente a duras penas se lo dedicamos al Señor, pero también queremos dedicar a otras cosas y demás que no siempre son malas. Es más, algunas, como digo, pueden ser propias del descanso del domingo, una buena película, un partido de fútbol o lo que sea, ¿no? Pero siempre en este sentido cristiano de unirnos al descanso del Señor. Pero la Revolución Francesa, que fue aquel terrible acontecimiento anticristiano, también quiso cambiar el orden de los días. ¿Para qué? Para que desaparezca el domingo. Entonces, volvemos a decir, el maligno y los que colaboran con él tienen una percepción de lo que significa el día sagrado, por eso tratan de alterarlo. Entonces, es importante que el domingo se considere verdaderamente un día santo, el día del Señor, incluso civilmente. Es importante que el domingo sea reconocido civilmente como día festivo, a fin de que todos tengan la posibilidad real de disfrutar del suficiente descanso y del tiempo libre que les permitan cuidar la vida religiosa,
familiar, cultural y social, de disponer de tiempo propicio para la meditación, la reflexión, el estudio y el silencio, y de dedicarse a hacer el bien, en particular en favor de los enfermos y de los ancianos. Por eso también es un día para compartir, es un día de familia. Entonces, bueno, repasar el catecismo, ¿no?, de la Iglesia Católica y su compendio. Entonces, esto que decíamos, citando a esta gran santa, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, incrustar cada día y cada hora en la eternidad. Y bueno, este mes de octubre, que tendrá sus gracias particulares que el Señor reserva, incluso en el orden social para la nación mexicana, ha sido el inicio de una nueva etapa de gobierno. Bueno, también eso se lo dedicamos al Señor en la oración para que se manifieste el reinado de Jesucristo. Como dice la Iglesia, nosotros como miembros de la Iglesia, no solamente el celebrante, sino los cristianos al celebrar la Pascua, al consagrar el cirio, al marcarlo, a Él pertenecen el tiempo y la eternidad. Cristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces es el único soberano que da la paz, la alegría y la prosperidad a la humanidad. Sin Cristo no hay paz, no hay bien común, no hay crecimiento. Entonces por eso nosotros queremos el reconocimiento de la soberanía de Cristo y de los privilegios de Dios como creador, no para tener privilegios nosotros particulares como humanos, sino para que, honrando al Señor, recibamos sus dones y sus beneficios. Entonces decíamos, bueno, este mes de octubre, que va a culminar, va a ir avanzando, los días pasan rápidamente, con un auténtico combate espiritual. Ustedes lo saben por experiencia propia. Se acerca el 31 de octubre y empiezan muchos más a venir acá. ¿Por qué? Porque acá se sienten protegidos, se sienten liberados, experimentan la libertad que solamente Cristo trae, y por eso decimos un combate espiritual, que no se queda meramente en el combate, sino que es un anticipo ya al mes que se inaugura, el noviembre, con la gran solemnidad de todos los santos, justamente contemplando ese triunfo de los elegidos de Cristo, que incluso siguen combatiendo en favor nuestro junto a Cristo, como lo decía el Padre Pío, pero que expresa la actitud y la espiritualidad de todos los santos. Daré más guerra muerto que vivo. Entonces, la vida eterna, ellos no van meramente a descansar, si bien se habla de un descanso, porque ya tienen el descanso de que tienen la serenidad de espíritu, de que ya el infierno ya no es una posibilidad para ellos, ya han superado la etapa de la mortalidad, pero sin embargo, llegan a participar incluso más intensamente de la gran actividad de Dios, porque, como dice Jesús en el Evangelio, mi Padre siempre trabaja y por eso yo también trabajo. Entonces, no por estar sometidos a una actividad rutinaria o meramente temporal, sino por lo que significa la plenitud de vida que se expresa en las obras de Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener esta capacidad de reconocer esta obra y de admirarla. No voy a desarrollar ahora la liturgia de este domingo, que es muy hermosa, que decíamos como una especie de doble nivel. Tenemos el gran telón de fondo de la creación, la obra de Dios, y particularmente del hombre, incluso de la familia, el diseño original de Dios. Hoy, que en estas ideologías que no son una sola, sino una ensalada venenosa de malas doctrinas preparadas justamente por el maligno, donde se trata de confundir la mente humana y no percibir lo que Dios ha hecho. Entonces la autopercepción, yo me percibo así. No es como tú te percibes, es como Dios te percibe, es como Dios te ve, como Dios te ha proyectado, como Dios te ama. Entonces, bueno, pero si yo no hago mal a nadie, con cómo soy, cómo me comporto, no. Primero que el individualismo no existe. Dios nos ha hecho comunitarios. Aquello que ya decían los filósofos griegos, el hombre es un animal social, es un animal político, por tanto es un animal comunitario, es un animal familiar, diríamos, animal porque no porque tenga comportamientos bestiales, sino porque tiene un alma que, cumpliendo los requisitos de la vida vegetal y animal, supera y es un alma inmortal y es imagen y semejanza de Dios.
Y entonces la imagen de Dios no se da solamente en cada persona, en cada individuo, sino que dice la palabra de Dios, los creó a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó. Lo dice más rudamente, la palabra de Dios los creó macho y hembra. O sea, definidos. No es que hay más de 100 formas de género o sexualidad, no, sino que Dios ha hecho al varón y a la mujer, superando incluso la determinación animal y dándole una riqueza nueva, de forma tal que en la complementariedad encuentran su perfección. Por supuesto, acá viene Cristo, el nuevo Adán, y Él va a inaugurar una nueva etapa donde incluso por encima del valor sagrado del matrimonio, que es sagrado, vienen otras realidades y otros niveles, como por ejemplo el celibato por el reino de los cielos. Entonces, porque Cristo mismo en su encarnación nace de una madre virgen y elige un padre virgen como custodio, y él mismo vive en la virginidad a pesar de todas las calenturientas imaginaciones de novelistas y todos los demás, que en definitiva son blasfemias. Entonces, él, Cristo, vive su virginidad no como un rechazo de la fecundidad que él mismo como creador, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son creadores, entonces él ha puesto una capacidad en el ser humano, pero incluso desde el momento de la redención para ser superada por la fecundidad de la gracia, pero no se oponen. Por eso la enseñanza de la Iglesia, el mismo catecismo y particularmente el compendio, hablan de el orden sagrado y todo lo que implica la vida religiosa y todo lo demás, y el matrimonio como los dos sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Entonces así nosotros debemos contemplar la vida humana, no imaginar, no suponer, menos todavía pensar que somos autocreadores de nuestra propia vida, ¿no? Sino que simplemente tenemos que reconocer con la luz de Dios lo que Él ha hecho, admirar su obra. Y ahí tenemos el libro de los Salmos tan hermosos. Pensemos el Salmo 8. Al contemplar el cielo y la tierra que has creado, yo me pregunto, dice el salmista, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? Qué poca cosa el ser humano por sí mismo, pero sin embargo es una maravilla de Dios. El hombre no es basura. Por supuesto decimos hombre, naturaleza humana, varón y mujer, ¿no? Entonces, no podemos permitir que se denigre al hombre, ni siquiera la postura pesimista. ¡Ay, soy poca cosa, soy nada! No, Dios te ha hecho un Dios viviente. Y cuando los santos padres, sobre todo orientales, hablan de la obra de la gracia, que restaura la obra caída de la naturaleza, hablan de un proceso de deificación. Un hermoso tema para la catequesis. Entonces Dios ya en la primera creación nos hizo a su imagen y semejanza, y por la gracia restaura y eleva la misma obra que la ha hecho. Entonces en el contexto de la oración tenemos que llegar a la alabanza, al agradecimiento. Por eso los salmos, que son también doctrina, enseñanza, pero son sobre todo alabanza. Pensemos el Salmo 138, tan bello. Es fácil acordarse, ¿no? Si tienen buena memoria. 8, 138. Yo siempre cito por la numeración litúrgica, ¿no? Entonces la Biblia es nueva, dice 139. Pero la Vulgata y la liturgia, entonces Salmo 8, la creación de Dios. Salmo 138. Señor, tú me sondeas y me conoces, sabes si me siento, me levanto. Y en una parte dice, yo soy maravilla, obra de tus manos. Entonces no podemos permitir que venga la oscuridad de la depresión y nos haga creer que no valemos y valemos infinito para Dios. Por eso, justamente, el profeta Isaías, que es uno de los profetas que más claramente muestra el amor de Dios, le dice en nombre de Dios a Israel, pero a todos nosotros como nuevo Israel, como iglesia, tú eres muy valioso para mí. Incluso cariñosamente dice, no temas, gusanito de Israel, ¿no? A veces uno cuando le agarra ataques de ternura, sobre todo los novios, bichito de acá, bichito de allá. Bueno, Dios nos habla así. Tú eres como un gusanito, una cosa tierna para mí. Y por ti, dice Dios, he dado pueblos y naciones.
por cada uno de nosotros. Entonces tenemos que tener esta capacidad de asombrarnos y alegrarnos por la obra de Dios en nosotros. También, por supuesto, por la obra de Dios en el hermano, en la comunidad, en la familia. Por eso, esta temática de la iglesia que decíamos que hoy nos propone la palabra de Dios, el relato del Génesis, el Salmo 127, que es tan hermoso, la bendición sobre el hogar del justo. Feliz el hombre que teme al Señor. Tu mujer como una vid fecunda, tus hijos como renuevos de olivo. Y el Evangelio que, despliega un abanico de temáticas que sería realmente hermoso, pero largo, poder detenernos en cada uno de los aspectos. La unidad, la indisolubilidad, la bendición sobre los niños, etc. Y fíjense que ahí entendemos, me parece, por qué también la segunda lectura de la carta a los Hebreos, que habla de la gloria de Cristo, también es la gloria y el esplendor de la liturgia. Justamente desde la honra a Cristo se restaura la obra de Dios en nosotros. Ahí vemos que no es meramente, como decíamos, un cumplir un momento de nuestra agenda, la Santa Misa, sino que es realmente ese encuentro con el Dios creador y redentor. Entonces, podríamos decir que esta reflexión podríamos resumirla en dos palabras: admirar y celebrar la obra de Dios. Tenemos que tener esta mirada limpia, transfigurada, que nos lleve a reconocer la obra de Dios, que incluso aquellas deformaciones, penurias, enfermedades, oscuridades, etcétera, que pugnan por instalarse en nuestra vida a causa del pecado y que no van a desaparecer totalmente hasta que Cristo no vuelva, sin embargo serán eliminadas y no son lo definitivo. La obra grande, la obra magna y la obra definitiva es la obra del amor de Dios. Lo dice el Señor en su palabra. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Oh Señor nuestro Dios, qué admirable que es tu nombre en toda la tierra. Admirar y celebrar. Le vamos a pedir a la Virgen Santísima, ella que es el centro de la creación de Dios, con Jesús su Hijo. Pero María verdaderamente es centro de la creación de Dios porque su maternidad divina forma parte del único decreto de nuestra salvación. Quizá allí empezamos un poquitito a entender por qué el Señor en el Evangelio le da ese nombre que a nosotros nos parece un poco distante, ¿no? Dice, ¿por qué en la cruz, un momento tan intenso, no le dice madre? Le dice mujer. ¿Por qué? Porque ella es la mujer, la nueva Eva. Mujer, el Génesis. Mujer, el Evangelio. Mujer, el Apocalipsis. ¿Quién es la mujer? María, la fuente de la vida. Por eso nosotros la honramos diciendo que ella es la madre del Creador, la madre del Salvador, fuente de la divina gracia. Entonces, por eso, indisoluble lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Entonces, el Padre Eterno ha decretado que para toda la eternidad, Cristo, nuevo Adán, cabeza de la creación, sea el Redentor y junto a él la Virgen Santísima, la mujer, la que participa y hace posible nuestra redención, nuestro rescate, nuestra plenitud. Entonces que ella, fuente de la gracia, verdaderamente nos haga vivir en Dios, reconocer su presencia en nosotros y quitar todo aquello que es obstáculo para esa presencia que nos plenifica. Ave María Purísima.